Listo, me parece que damos inicio, ¿verdad? Sí, Fausto, adelante. Listo, gracias. Muy buenos días con todos. Es un verdadero honor para mí darles la cordial bienvenida al presente conversatorio académico, un espacio de encuentro para el pensamiento, la reflexión y sobre todo la inspiración. En el siglo XXI, la didáctica se ha convertido en un verdadero arte, pues no solo se trata de transmitir conocimiento, sino de crear experiencias de aprendizaje significativas adaptadas a un mundo dinámico y en constante cambio. En esta era tecnológica y globalizada, la enseñanza debe ir más allá de lo tradicional, abordando de manera flexible las necesidades diversas de los estudiantes. El docente es un artista educativo capaz de personalizar las experiencias para que cada estudiante se convierta en protagonista de su propio aprendizaje. El uso de la tecnología y las estrategias innovadoras son fundamentales, pero la habilidad para generar motivación, curiosidad y pensamiento crítico es lo que realmente define la didáctica como un arte. La enseñanza debe estar orientada a fomentar la creatividad y la resolución de problemas, en lugar de limitarse a la memorización. La didáctica debe empoderar a los estudiantes para que sean actores activos en su proceso de aprendizaje, desarrollando competencias que les permitan navegar y prosperar en un mundo cada vez complejo y diverso. Por estas y otras razones, hemos sido convocados hoy y es un verdadero honor tenerlos aquí en este conversatorio sobre el arte de enseñar en el siglo XXI. Hoy exploraremos cómo la enseñanza se ha transformado en una disciplina que más que una técnica se ha convertido en un verdadero arte. A lo largo de este encuentro tendremos la oportunidad de escuchar a expertos en el área quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en la práctica educativa actual. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a nuestros ponentes por su generosidad y compromiso. Tendremos la oportunidad de escuchar y dialogar con destacadas voces del ámbito educativo, que nos compartirán sus experiencias, perspectivas e ideas para seguir construyendo una educación humana, innovadora y significativa. El formato del conversatorio será el siguiente. Escucharemos primero las ponencias de nuestros especialistas y luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas, donde podrán interactuar y compartir sus reflexiones. Finalmente, escucharemos las conclusiones, recomendaciones y el cierre del evento. También queremos recordarles a todos los asistentes a este evento que el mismo está siendo grabado y posteriormente se les hará llegar tanto el link de enlace para que lo puedan revisar las veces que consideren pertinentes, así como al final del evento se enviará el link de asistencia para obtener el certificado. También se remitirá una encuesta para evaluar el evento que siempre nos ayuda a mejorar nuestro trabajo colaborativo. Les invitamos a disfrutar de este espacio de aprendizaje, a abrir sus mentes a nuevas perspectivas y sobre todo a participar activamente. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien, damos inicio al evento señalando que el conversatorio es organizado por la Universidad de Panamá dentro del módulo Desarrollo de Competencias mediante el planeamiento didáctico. Agradecer de manera sentida a la empresa Luna Chai por ayudarnos con el tema logístico. Es nuestro partner de organización. Gracias por sumarse a este esfuerzo académico, cuyo objetivo es generar un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva en torno a los desafíos, oportunidades y nuevas perspectivas del ejercicio docente en el siglo XXI, reconociendo la enseñanza como un arte en constante evolución que demanda creatividad, innovación pedagógica, compromiso ético y adaptación al cambio. A continuación,
tengo el honor de presentar a una persona clave en la organización de este conversatorio, cuya dedicación, visión y compromiso han hecho posible este espacio de diálogo y crecimiento académico. A la doctora Yarinera Alvarado Rojas, para que nos dirija unas palabras de bienvenida y realice la apertura oficial de este conversatorio académico. Adelante, doctor. Muy buenos días, bendiciones a todos, autoridades que nos acompañan el día de hoy en este conversatorio académico. Primero, darle gracias a Dios porque nos va a permitir reflexionar a través de esta plataforma, enfocados todos en mejorar el sistema educativo de nuestros países y también fortalecer la formación académica de estos futuros especialistas en didáctica a nivel doctoral. Primero, agradecer a nuestra decana, a la doctora Migdalia Bustamante, por permitirme compartir con ustedes esta experiencia educativa. Nosotros iniciamos esta experiencia a través del curso Desarrollo de Competencias mediante el Planeamiento Didáctico DOS 814. Y esta es nuestra actividad de cierre con la finalidad de proyectar a la universidad como una actividad de extensión, enfocados con la misión de mejorar el sistema educativo con la única finalidad de fortalecer esa formación académica centrada en lo que son competencias, pero centradas en valores. Así que bienvenidos a todos a este conversatorio y esperamos que las exposiciones, todas las actividades que vamos a desarrollar se enfoquen en mejorar el sistema educativo, tanto de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos de las diferentes regiones. Bendiciones para todos, bienvenidos. Muchas gracias, doctora. En todo acto académico que busca inspirar y reflexionar, es valioso también tomar un momento para elevar el espíritu y pedir sabiduría y paz al Creador. Por ello, invito con respeto y gratitud a la magíster Blanca Soledad Ipiales, quien tendrá a bien compartir con nosotros una invocación religiosa. Adelante, compañera. Con la bendición de Dios tengan ustedes un lindo día. A nuestra querida doctora Yarinela en Panamá, saludos cordiales. Estimados compañeros doctorantes, ponentes, compañeros partícipes y demás audiencia presente, iniciamos la petición a Dios sin antes cerrar nuestros ojitos y poner en manos de Dios toda nuestra vida. Dios de amor y creación, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos regalas en este universo infinito. Gracias por este nuevo día y el milagro de la vida que nos sostiene y por la bendición de nuestras familias, refugio de amor y fortaleza. Que cada instante sea un recordatorio de tu gracia y que nuestro corazón encuentre en cada desafío la fuerza para crecer, en cada bendición la humildad para valorar y en cada paso la sabiduría para honrar este don sagrado de la vida. Señor Dios, te pedimos que ilumines la mente y el corazón de quienes van a exponer hoy, que sus palabras sean claras, inspiradoras y llenas de sabiduría, y así puedan transmitir el conocimiento, compasión y verdad, guiando a todos hacia un aprendizaje significativo. Ilumina sus mentes con sabiduría, fortalece toda curiosidad y haz que cada lección sea un paso hacia su crecimiento integral. Que la educación sea foro de esperanza, herramienta de justicia y puente hacia un futuro donde tu luz guíe cada decisión. En tus manos confiamos este hermoso día. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Ahora, encomendados al Creador, damos inicio a la jornada académica con la participación de nuestro primer ponente, Magíster Franklin Macías Arroyo, cuya trayectoria y experiencia nos invitan a mirar la educación desde una perspectiva transformadora y profundamente humana, con el tema Las raíces del saber, principios y fundamentos de la didáctica. El Magíster Macías es profesor de educación primaria y magíster en docencia y currículo, capacitador del Ministerio de Educación del Ecuador, coordinador y director de las carreras de Comunicación Social y Educación Básica
en modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. En la actualidad, ejerce la docencia en programas de grado y posgrado en universidades ecuatorianas y representa a los docentes de la UNEMI ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador. Participa activamente en eventos académicos nacionales e internacionales. Cuenta con publicaciones indexadas, un artículo en Web of Science, 5 en otras revistas de prestigio regionales y mundiales, además de 2 libros académicos. Destaca por su compromiso a la investigación, la innovación educativa y el aprendizaje continuo. Adelante, Frank. Gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad, estimados compañeros e invitados. Esperamos compartir en este conversatorio algo de experiencia y obviamente conocimiento. Fundamentos de didáctica. Para introducir esta parte, me debo recordar aquella frase que le dijo el oráculo de Delfos a Sócrates, si él se consideraba o quién era el hombre más sabio del mundo, y cuando le contestó Sócrates, él pensó de inmediato que el oráculo lo ponía un compromiso muy serio. No porque era el hombre más sabio, sino porque era el hombre que reconocía su propia ignorancia. Y desde ese ámbito, Sócrates planteó un modelo de conversar que a la larga se convierte en un modelo para todos los docentes, el famoso modelo socrático, la mayéutica, extraer respuestas a lo que supuestamente se ignora. De allí que los docentes en el mundo hemos utilizado un sinnúmero de estrategias y subyace en la didáctica. Esta que es una de las disciplinas de la pedagogía que se apoya en diferentes corrientes del pensamiento y que aportan con visiones sobre el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, en varios ámbitos, ya sea social, cultural, psicológico, y nos abre una esfera muy grande para los docentes, el ejercicio docente. Pero veamos los principios. Hay un principio de actividad que está relacionado cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce con una participación muy activa del estudiante. ¿Y esto se trae de dónde? De lo planteado en el constructivismo por Piaget, Vygotsky, y también lo planteado por John Dewey y David Cole en el aprendizaje experiencial, muy conocido y utilizado en la actualidad. Este es uno de los principios donde se busca la participación muy activa del estudiante. Principio de significatividad. Aquí los contenidos son relevantes y se deben conectar con el fondo de experiencia del estudiante, tal como lo planteó David Zuber en sus aprendizajes significativos. Los saberes previos del estudiante son fundamentales para desarrollar. Luego plantearía Bandura y Vygotsky una teoría de los andamios que se basa en los conocimientos previos. Ya lo planteó Vygotsky con la zona próxima de desarrollo, donde el estudiante va adquiriendo dominio que se convierten en la larga incompetencia. Entonces, esta significatividad parte de lo que el estudiante trae como esquema mental de partida. Todo estudiante trae conocimiento, y esto es un principio muy fundamental en la didáctica. Tenemos principio de individualización y socialización. Alguien puede pensar, ¿es individual o es social? Lo social parte de lo individual, porque el docente en su ejercicio atiende a las diferencias individuales. Hace un esfuerzo magnífico, aulas cargadas de estudiantes, pero con una dosis de paciencia, de esfuerzo y de aplicación didáctica para atender a cada uno de estos estudiantes, sin descuidar colectivamente a su grado paralelo curso. Entonces, aquí encontramos una diferenciación pedagógica que ya la planteó en el aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson, pero que también encontramos agrupaciones en las cuales se puede desarrollar multitarea. Principio de sistematicidad. Tyler nos hablaba de la evaluación, pero veamos cuánta relación tiene con la educación. Si bien es cierto, nosotros en el currículo seguimos un orden lógico y ese orden lógico responde al quehacer pedagógico. ¿Para qué? Para facilitar gradualmente la dosificación de los contenidos.
obviamente, mediante habilidades y estrategias que se desarrollan. Ya lo planteaba Jeremy Brunner con su aprendizaje por descubrimiento, una retroalimentación para corregir algunas desviaciones que de pronto en el camino se encuentre el estudiante. Y como Tyler planteaba, una evaluación que permita corregir las deficiencias, no solamente para aprobar o reprobar. Principio de creatividad. Este se convierte en un proceso de innovación. Aquí se construye, se produce algo nuevo, sí, generado con la participación del estudiante. Hay nuevas destrezas psicomotoras que se van a potenciar con los diversos enfoques, ya sea el constructivista, el heurístico, y estrategias que se aplican, como lo que planteó Guilford, el pensamiento divergente, y Paul ya con la resolución de problemas, que son fundamentales para que el estudiante logre desarrollar de manera muy concreta y más fácil los problemas que va a enfrentar, no solamente en el aula de clase como un ejemplo tipo, sino lo que va a enfrentar en su propia vida. Sobre estos principios tenemos una recomendación que el docente lo debe ejecutar. Crear los ambientes propicios que realmente sean acogedores, que sean dinámicos y obviamente que se conviertan en centro de interés divertido mediante los juegos y las técnicas de la motivación, donde el estudiante esté realmente involucrado. Pero ¿cuáles son los fundamentos de la didáctica? Son varios, pero vamos a tratar de resumir en los tres que tenemos aquí: andragógico, sociológico y psicológico. Tomemos lo andragógico. Si bien es cierto, desde la pedagogía se vincula, que es el aprendizaje para niños, y lo andragógico, el aprendizaje para adultos, desde las esferas universitarias manejamos estos procesos. Procesos que están vinculados estrechamente con las teorías de aprendizaje o las teorías pedagógicas. ¿Para qué? Para plasmar algunas realidades que encontramos en nuestro entorno. La enseñanza se convierte entonces en un verdadero proceso que vincula teoría con la práctica. Mientras que en la fundamentación sociológica, el hecho educativo no solamente es socializador, sino va postulando, va encargando, va determinando posiciones sociales. ¿En qué sentido? En la responsabilidad que se va otorgando desde el quehacer áulico. El estudiante, ya sea que trabaje en equipo, en grupo, forma cooperativa, va adquiriendo su propia responsabilidad, va moldeando su personalidad. Mientras que en la fundamentación psicológica, la elección de los métodos, bueno, y aquí entra todo el currículo, los métodos, los contenidos, las asignaturas, la dosificación de los conocimientos, las habilidades, las destrezas. Eso va a permitir que el estudiante se adapte con mejor forma a su nuevo ámbito áulico. Pero obviamente el estudiante necesita sentirse bien. Y allí es donde se maneja la esfera afectiva. A lo mejor esta esfera es la que menos se ha cultivado en los ámbitos profesionales, pero los docentes hoy más que nunca estamos dosificando y compartiendo. No es fácil encontrar al padre de la didáctica magna en alguno de nuestros libros, pero quienes hemos sido formados en la docencia sabemos que Juan Amos Comenio nos dijo que las escuelas son verdaderos talleres para que los hombres se conviertan en eso, en verdaderos hombres. De allí que las raíces del saber didáctico están inmersas cronológicamente en la historia del pensamiento humano. ¿Por qué? Porque estamos proyectando permanentemente innovaciones de tipo pedagógico, de tipo didáctico. Para entender estos principios y fundamentos, no solamente aspiramos a mejorar la calidad educativa, también aspiramos a promover una enseñanza más humana, dinámica, inclusiva y que verdaderamente transforme la sociedad desde su interior. Como hemos visto, la didáctica no es solo una técnica, se convierte en un espacio de reflexión profunda sobre el acto de educar, acto que nosotros compartimos con la sociedad. Gracias.
Si tienen preguntas, por favor. Sí, vamos con la dinámica. Si hay alguna pregunta en el chat, por favor que nos ayuden y el magíster con mucho gusto atenderá las mismas. Estimado Fausto, buenos días. Continuemos, por favor, en el orden establecido con la siguiente ponente. Listo, ok. Al final podríamos hacer las preguntas. Continuamos con este enriquecedor conversatorio con la intervención de una nueva invitada, cuya visión educativa y experiencia aportarán nuevas luces al diálogo que hoy nos convoca. Me complace presentar a la magíster Cecilia Elizabeth Palma Zambrano, que abordará el tema Elementos esenciales para enseñar, desglosando los componentes de la didáctica. La magíster es doctora candidata en Educación, Universidad de Panamá, magíster en Educación Bilingüe, UNIR España, licenciada en Educación con mención en inglés, certificación internacional en idioma inglés, cuenta con amplia experiencia docente en todos los niveles educativos, liderando procesos de innovación pedagógica, diseño curricular y aplicación de metodologías activas. Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas sobre pensamiento divergente, creatividad y estrategias didácticas en el aula. Su enfoque educativo se basa en la inclusión, la calidad y la formación integral del docente como agente de cambio. Adelante. Muy buenos días, qué gusto tenerles acá. Gracias por darse este tiempo. Para mí es un privilegio poder compartir este espacio académico con docentes comprometidos. Voy a poner aquí un momento, me espero un momento. Muy bien, ahora sí. Docentes comprometidos con la educación, con un cambio. Bueno, dentro de mi intervención vamos a hablar un poco sobre los elementos de la didáctica. Tenemos alrededor de 10 minutos para abordar esta temática. Entonces, vamos a iniciar preguntándoles cómo están. Por ahí veo me gustaría ver un emoticón que represente cómo están el día de hoy. Espero que muy bien. Como todo educador, con todo el ánimo de aprender, como siempre, ¿no? Es importante entender cuál es el objetivo de la didáctica. Y es que la didáctica va más allá. Ya Franklin nos contó un poco de los fundamentos, de las raíces, que son importantes. Pero esta parte de la didáctica no solamente es enfocarse en enseñar bien, sino generar experiencias significativas de aprendizaje. Cuando hablamos de experiencias significativas de aprendizaje, surge una pregunta: ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo logro que la enseñanza sea realmente significativa? Pues bueno, aquí la clave está en entender que la didáctica no se trata de aplicar fórmulas aisladas o sueltas, sino de lograr una articulación armónica entre todos sus elementos que ya les voy a comentar cuáles son. Quiero que piensen un poquito en el tema del engranaje, ¿no? Así como un engranaje necesita o depende de que cada pieza cumpla su función, la enseñanza requiere que cada componente didáctico se complemente, tenga coherencia. La didáctica, entonces, podríamos decir que que se mueve como un sistema, que no funciona sola, que es una red viva y que cuando algo afecta, algún elemento no está inmerso, esto va a afectar el todo. En la didáctica, todo influye en el todo y una pieza afecta al todo. Muy bien, diciendo esta parte de aquí, vamos a entender cuáles son estos elementos. Los elementos son los que les estoy mostrando a continuación. El primer elemento es el estudiante. Luego tenemos el docente, los contenidos, los métodos y técnicas de enseñanza, los recursos o materiales didácticos, los objetivos, el medio gráfico, económico, cultural y social. Iniciemos hablando un poco del estudiante, el centro de todo.
Sin él no hay que enseñar, no hay que didáctica aplicar. Tenemos el estudiante, sin él no hay lo que decía, ¿no? Sin él no hay este proceso. Entonces, cuando hablamos del estudiante, debemos entender que como docentes estamos llamados a conocer su realidad, su entorno, eh, incluso sus necesidades. El estudiante es el punto de partida de toda acción educativa. Luego está el docente, pero yo no estoy hablando de cualquier docente. Yo estoy hablando de docentes como ustedes, comprometidos, docentes que sean reflexivos, sensibles, con mayúscula, sensibles y dispuestos a transformarse para transformar. En esta parte, si como docentes no estamos dispuestos a transformarnos nosotros mismos, no vamos a lograr transformar a nuestros estudiantes. Estoy hablando de aquel docente que planifica con propósito y enseña con pasión. En tercer lugar, tenemos los contenidos. Y cuando hablamos de contenidos, no me quiero ir a la gran lista de temas o destrezas que el currículo nos provee, ¿no? Es real que contamos ya normado un cúmulo de destrezas a desarrollar en nuestros chicos, temáticas que tenemos que ellos tienen que alcanzar, contenido, ¿no? Pero me quiero ir más allá al tema de selección, de ser intencionales, de entender que esta temática, este contenido tiene que tener una relación con la vida, al entorno, una relación con el entorno y a lo que el estudiante necesita para desenvolverse en su mundo. Cuando estos contenidos están, podemos decirlo así, como desapegados, no cuentan con esa realidad, hay un tema de una barrera con nuestros estudiantes. Luego tenemos los métodos y técnicas. Bueno, estos métodos técnicas deben ser variados, flexibles, contextualizados. No hay una receta universal. Nosotros como docentes sabemos que no hay una receta universal. Lo que importa es la capacidad que tengamos para adaptarlos al grupo y al momento. Por eso lo que yo iniciaba diciendo en el tema del estudiante, conocer su realidad, conocer sus necesidades, es importante. Tenemos también los recursos. Estos recursos suelen ser, en este caso, no llegan de adorno. Son medios potentes para activar el pensamiento. Los objetivos, a su vez, guían todo este proceso. Son ese camino que nos dice por dónde vamos y hacen conexión con los contenidos. El medio gráfico y económico, cultural y social, y también quisiera añadir aquí emocional, es donde todo ocurre. Porque no educamos en el vacío, educamos en y para una realidad concreta. Eh, Quiero con esto llamarles a la reflexión. Primero, entender que todos estos elementos están profundamente interrelacionados, que no funcionan de manera aislada. Imaginémonos ahora una orquesta, ¿ya? Vamos a imaginarnos una orquesta. Cuando a usted le viene la palabra orquesta, lo primero que piensa es en instrumentos. Cada elemento de la didáctica vendría a ser como un instrumento. El estudiante, el contenido, los recursos, la metodología, etc. Pero si uno desafina, el conjunto en general se resiente. De hecho, ya no es armónico, pierde la armonía. Como docentes somos llamados a eso, a esta relación de todos estos elementos para llegar a sala y poder llegar a nuestros estudiantes intencionalmente conectados con la realidad, sus necesidades, sus emociones. Cuando pasa esto, cuando existe que se aísla alguno de estos elementos, si el objetivo no está bien definido, los contenidos pierden su sentido. Si el docente no conoce al grupo de estudiantes, no podrá relacionar o seleccionar bien el método que necesita. Si no se consideran las realidades del entorno, las estrategias pierden pertinencia. Y recordemos que muchas veces cuando utilizamos un recurso de manera equivocada, el objetivo no se va a cumplir, porque si yo quiero enseñar, incluso puedo hacer que mi estudiante no entienda lo que quiera decir. Entonces, queridos colegas de este mundo tan lindo que es la enseñanza, en este siglo donde todo cambia tan rápido,
lo esencial permanece, la necesidad de una didáctica que sea viva, crítica, sensible, vuelvo a repetir, sensible y contextualizada. Que nuestra práctica sea como esta orquesta que mencionaba, que esté bien afinada, donde cada elemento aporte belleza y sentido a nuestra labor dentro de sala. Muchísimas gracias y sigamos compartiendo pues este intercambio académico. Agradecemos su participación, destacada magíster. Como habíamos manifestado anteriormente, al final resaltaremos alguna interrogante que pueda surgir. Llegamos ahora al turno de un nuevo expositor, cuya trayectoria profesional y compromiso con la educación contemporánea lo convierte en una voz autorizada y profundamente inspiradora. Tengo el honor de presentar al magíster Darío Páez Cornejo con su ponencia Ciencias al servicio del aula, las ciencias auxiliares en la didáctica. Muchísimas Él es gracias, doctor Fausto. candidato por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, doctor candidato Universidad de Panamá, magíster en Ingeniería Civil, mención Diseño Sismo Resistente, magíster en Educación, magíster en Gerencia Educativa, diplomado en Sismología, líder educativo con visión de futuro con más de 20 años de experiencia, impulsando proyectos que transforman el panorama académico. Es rector de la Unidad Educativa Israel y presidente de la Asociación de Instituciones Particulares de Manabí. Ha liderado iniciativas que han llevado a un crecimiento significativo en la calidad educativa y el uso innovador de la tecnología en el aula. Consultor en neuroeducación aplicada a la educación, trabajando con instituciones y organismos nacionales e internacionales. Autor y coautor de investigaciones científicas que exploran la forma de cómo aprendemos. Adelante, estimado Darío. Gracias, Fausto. Gracias a todos por su atención. Efectivamente, el día de hoy vamos a hacer una intervención rápida, pero muy significativa dentro de lo que es un conversatorio. Entonces, yo necesito que todos, por favor, estén atentos en el chat. En este momento nosotros vamos a trabajar y vamos a interactuar estos minutos que vamos a tener para poder abordar esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es les voy a invitar a salir un poco del tema. Vamos a salir un poco del tema y necesito que con estos 4 elementos que tenemos en la pizarra, en la pantalla, usted me vaya ayudando a saber qué canción es cada uno o qué canción usted cree que es de acuerdo al número, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número 1, yo los leo en el chat. Allá, muy bien. Qué rápidos han sido. La verdad que impresionante. Sopa de caracoles la 1. Muy bien. Vamos con la 2. Vamos con la 2. A ver, ¿quién me dice cuál es la número 2? Ya la 1 no, la 2, por favor. Y tiene que ver con lo que estoy tomando acá. A ver. Gota de lluvia no es. La tetera tampoco. Ojalá llueva café en el campo. Perfecto, excelente. Esa es la número 2. Vamos con la 3. Vamos con la 3. A ver, rápidamente con la 3. ¿Cuál será la número 3? A ver. Los pollitos dicen, no sé en qué parte tenga que ver esa sopa con los pollitos dicen, pero no es los pollitos dicen. Vamos con la 3. Vamos rapidito, por favor. Sopa de pollo. Ok, sí hay una canción que se llama Sopa de Pollo. Vamos con la 4 y con eso terminamos. La 4 está facilita, ¿verdad? Hasta el pasito yo creo que van a poder hacerlo acá. Exacto, mayonesa. Muy bien, gracias. Miren, algo que no podemos perder como docentes es la interacción con nuestros estudiantes, porque si estamos hablando de didáctica, de elementos, justamente está así. Entonces, el tema o la pregunta generadora en este momento es, ¿cuáles creen ustedes que son las ciencias auxiliares de la didáctica? Si la didáctica es el arte de enseñar, ¿cuáles creen ustedes que sean ya no las canciones, sino las ciencias auxiliares? A ver, vamos de nuevo al chat, vamos de nuevo al chat y ustedes me van a ayudar. Entonces, la pedagogía, muy bien. Ahí está, gracias Cris, gracias Marisol, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otras ciencias auxiliares creen ustedes que necesita la didáctica? Miren que la clase no la voy a construir yo, este conversatorio lo hacemos entre ustedes y nosotros. La psicología, el arte, perfecto, la sociología, la pedagogía, la creatividad. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que es un excelente grupo. Estamos 513 personas, la mitad de 1 millar de personas, de docentes enfocados en ayudar. Ustedes me van a ayudar. Yo voy a poner una imagen y ustedes me van a decir qué ciencia creen ustedes que vamos a abordar. ¿Qué ciencia será esa? A ver, la que estamos viendo. Gracias, Luis. Luis fue muy rápido
Efectivamente, la biología es una de las ciencias auxiliares de la didáctica porque permite abordar los aprendizajes de acuerdo a las etapas y las edades. Yo sé que acá hay maestros y maestras de todas las edades, desde inicial hasta universidad, entonces no es lo mismo enseñar a edades diferentes. Debo tomar en cuenta las edades. Muy bien, gracias. Vamos con la siguiente. ¿Qué creen que será este? A ver, vamos con esta imagen. Del lado acá, lo miro por acá. Elvis, qué rápido, excelente. Efectivamente es la psicología. Yo debo apoyarme en la psicología. La didáctica se apoya en la psicología porque trabaja a través de las conductas humanas. Es decir, me permite reconocer y adaptar mis procesos de enseñanza a cada particularidad de los estudiantes. Tercera, ¿qué será esto? ¿Qué ciencia creen que se... Giselle todavía está en la anterior, me dice mayonesa, ¿no? Ah, no, sociología. Muy bien, sociología, excelente. Efectivamente, es la tercera ciencia. Y bueno, la sociología pues tiene que ver con influencia histórica, cultural, cómo se instruye a la persona. Nosotros debemos entender que con quien trabajamos son personas y entes sociales. Cuarto, vamos a ver acá. ¿Qué será esto? Educación, sí. Pedagogía, ¿verdad? El arte de enseñar, la forma de enseñar en el aula a niños jóvenes, ¿verdad? Pedagogía que aporta lógicamente los lineamientos, las técnicas, los métodos para lograr un aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, ¿qué ciencia será la que trabaja con estos valores? A ver, la ciencia que trabaja con estos valores. Los leo en el chat, los leo. Desarrollo humano puede ser. Gracias, Cris. Yo creo que Cris va a ser la siguiente ponente porque ha sido quien nos ha ayudado en todas las respuestas. Efectivamente, la axiología nos ofrece esta idea, ¿no? Importante, no son las únicas, son las bases, son las básicas, son las ciencias auxiliares clásicas. Existen otras que permiten abordar. Como lo vamos a ir viendo y como lo dijo Franklin, como lo ha dicho Cecilia, y ahora pues lo va a decir nuestra querida amiga Carolina. Continuamos con este tema. Pero recuerden, la educación es un proceso dinámico, constante cambio entre docente y alumno, entre el conocimiento y la experiencia. Hemos abordado unas ciencias claves, pero existen otras más. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Querido Fausto, continuamos. Muchas gracias también, Darío. Cerramos con broche de oro este conversatorio con voces que enriquecen nuestra mirada sobre los desafíos y oportunidades de la educación en el siglo XXI. En esta ocasión, tenemos el agrado de contar con la participación de la magíster Carolina Villasís Macías, quien abordará las corrientes que modelan la enseñanza, explorando las diversas perspectivas de la didáctica. Ella es doctora candidata de la Universidad de Panamá, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Gerencia Educativa, diplomado en Modelos Educativos y Certificaciones de Inteligencia Artificial aplicada a la educación, igualdad de género, tecnologías de la información y estrategias de enseñanza inclusiva. Educadora con más de 20 años de trayectoria en docencia y gestión académica, cuenta con 5 publicaciones en revistas indexadas, abordando temáticas como los estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Además, tiene 4 artículos publicados en revistas indexadas relacionadas con estrategias didácticas activas, uso de TIC y gamificación, gestión de aprendizaje y refuerzo de lectura y escritura en contextos educativos diversos. Su trayectoria académica e investigativa refleja un compromiso constante con la calidad, la equidad y la transformación pedagógica en su rol como formadora de formadores y líder académico. Adelante, estimada Carolina. Muchas gracias, mi estimado Fausto, por esa presentación. Me sentí como escuchando a cada uno de nuestros queridos ponentes, muy identificada, muy buenos días con todos. Y voy a continuar con la parte de las corrientes que van a modelar la enseñanza, explorando diversas perspectivas didácticas. ¿Qué vamos a conversar en esta parte de nuestro
corto conversatorio y quisiera que ustedes también sean parte de lo que hemos ido aprendiendo, ustedes como son educadores, qué principales corrientes pedagógicas han influenciado en cada uno de nosotros, desde enfoques clásicos como el conductivismo, el constructivismo, el humanismo, y también tenemos visiones ya contemporáneas como el conectivismo y la pedagogía crítica. ¿Qué son o qué nos permiten las corrientes pedagógicas dentro del ámbito educativo como docentes? Nos permiten definir cómo se entiende este proceso educativo. ¿Qué rol tiene el docente y el estudiante dentro del aula de clases? ¿Cómo nos permiten a nosotros como docentes responder a contextos sociales, tecnológicos específicos que nos van a ayudar a desarrollar en nuestros estudiantes habilidades, destrezas que les van a permitir, que nos van a permitir a nosotros como docentes guiarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Entre aquellas corrientes pedagógicas clásicas, nosotros tenemos al aprendizaje por estímulos, que es el conductivismo. Luego tenemos al constructivismo, que es donde el estudiante se centra o se construye su propio conocimiento. También tenemos al humanismo como foco en el desarrollo integral del humano. Vamos a hablar un poquito sobre el conductivismo. El conductivismo sabemos que se basa en el estímulo-respuesta desarrollado por Burrus Frederick Skinner. Él generalmente se trabajó en la parte del aprendizaje como una respuesta observable, que es lo que nosotros vemos en el aula de clases, donde el docente básicamente es el que controla la clase y que tiene un énfasis de la repetición, en la memoria y en el refuerzo. También podemos decir que el conductismo es un aprendizaje basado en estímulos externos, donde existe una evaluación objetiva y medible, donde se puede utilizar lo que es la recompensa, los premios, los castigos también. Y es un método donde la enseñanza está mucho más programada y donde quizás no existe tanta flexibilidad por parte del docente. Luego vamos a hablar un poquito más sobre el constructivismo. Yo creo que este término lo escuchamos mucho en las aulas de clases, y muchos de los que se encuentran aquí en esta sala son docentes que están en la formación de educadores. Por lo tanto, hemos escuchado sobre Jean Piaget y Lev Vygotsky como fundadores de este enfoque llamado constructivismo, donde cuyo principio se centra en cómo el estudiante puede ir construyendo su propio conocimiento basado en ¿qué? En la experiencia, en la interacción social, en el conocimiento previo que ellos tienen o traen a las aulas. Y por lo tanto, nuestro rol como docente será el de mediador del aprendizaje, el que va a ir conduciendo a nuestros estudiantes a que construyan sus propios conceptos de los diferentes contenidos que tratemos con ellos. Por lo tanto, dentro de los principios tenemos que el constructivismo es un aprendizaje con un proceso más activo, donde se basa en la experiencia previa, en la resolución de problemas como método de aprendizaje y también en un trabajo más colaborativo y significativo. También hablamos o vamos a hablar un poquito sobre el humanismo. El humanismo es donde el estudiante es el centro. Aquí tenemos a dos representantes importantes como Carl Rogers y Abraham Maslow, donde ellos se enfocan dentro del desarrollo integral del individuo, del estudiante, donde se conoce o donde se permite la autoexploración basado en la parte emocional y motivacional de nuestros estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes toman el control de este proceso de aprendizaje, donde van a ir fomentando la exploración y el descubrimiento en varias partes personales, respetando y valorando las diferencias de cada estudiante, que es tan importante en la actualidad, conocer cómo nuestros estudiantes aprenden, cómo nuestros estudiantes tienen diferentes tipos de estilos de aprendizaje, y nosotros como docentes tenemos que irlos guiando basado en qué, en el interés propio y en la pasión misma de querer aprender. También tenemos algunas corrientes pedagógicas modernas
que nos están permitiendo llevar al conectivismo, que es un aprendizaje en la era digital, en nuestra era, donde tenemos a George Siemens y a Steven Downes como dos principales autores del conectivismo, donde se enfatiza la importancia de las redes sociales para el aprendizaje, donde se destaca al docente como guía de entornos digitales complejos. ¿Qué nos permite la era digital dentro del aprendizaje? Nos permite tener información disponible dentro de las redes, pero debemos de aprender nosotros en el momento de llevar esa información, de buscar, filtrar y analizar qué es lo más importante y fundamental para nuestros estudiantes, usando herramientas tecnológicas que les permitan a ellos dominar y crear y compartir colaborando conocimiento. También debemos aprender a seleccionar. El aprendizaje digital es tan importante en esta era como también tenemos nosotros a Paulo Freire. Paulo Freire es parte de la pedagogía crítica, donde se habla de una educación transformadora, donde la parte importante es el diálogo como herramienta de aprendizaje y donde el estudiante y el profesor son fundamentales dentro de este proceso. También tenemos que promueve el análisis crítico. En la actualidad hablamos mucho del pensamiento crítico, del aprendizaje significativo. Entonces, estas corrientes nos permiten a nosotros trabajar con nuestros estudiantes, reforzando y analizando y reflexionando ciertas situaciones de la vida real. Se fomenta la capacidad de análisis, de evaluación y de cuestionar ideas y perspectivas, y donde la educación es vista. Algo sucedió con la conexión, me parece. El uso de tecnologías digitales y la personalización del aprendizaje. ¿Me escucha, Fausto? Un ratito nomás se cortó, pero ya estamos escuchándole. Muy amable, gracias. La integración de múltiples enfoques. Esto se combina en el momento de trabajar con nuestros estudiantes en el aula de clases. En el siglo XXI, nosotros, los que estamos aquí en esta sala, ¿qué esperamos en este siglo XXI? ¿Cómo debemos de ser facilitadores de aprendizaje? Adaptables y flexibles. Debemos de ser conocedores de múltiples perspectivas pedagógicas y cómo podemos nosotros aplicarlas dentro del aula. Promotor de la autonomía estudiantil, fomentando que el desarrollo de habilidades para un aprendizaje más independiente. Esas son algunas de las muchas características que tiene un docente en el siglo XXI. Por lo tanto, las corrientes pedagógicas nos ayudan en la parte de la flexibilidad, de la diversidad y de la transformación, utilizándolas de manera adecuada dependiendo de nuestro entorno educativo y manejando, por supuesto, las aulas de clase de manera individualizada. Por lo tanto, les invito a leer esta frase donde dice, un buen profesor puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar por el aprendizaje. Brand Henry, muchas gracias. Gracias a usted, estimada Carolina, muy importantes sus acotaciones. Agradecemos profundamente las valiosas intervenciones que hemos tenido el agrado de escuchar. Sin duda, nos ha dejado ideas poderosas y reflexiones que merecen ser profundizadas. En este momento abrimos un espacio para la sesión de preguntas y comentarios por parte del público, que lo recogemos directamente del chat de la plataforma en uso. De hecho, tengo ya aquí en mis manos algunas preguntas que voy a trasladar a los ponentes. Estimado Franklin, para usted las dos primeras interrogantes. La primera, ¿en dónde incluye la articulación de la inteligencia artificial que ha llegado para quedarse? ¿Y será que ahora el docente la debe incluir en su didáctica? Adelante, Franklin. Entre las estrategias que utiliza el docente consta la inteligencia artificial. En realidad constituye una herramienta válida para el desarrollo y proceso de enseñanza-aprendizaje siempre y cuando sean dosificadas en forma adecuada y correspondiente. Utilizar la inteligencia artificial no es malo en el proceso educativo, es beneficioso, pero en forma adecuada. Correcto. Tenemos otra interrogante también, Franklin, que dice lo siguiente. ¿Cómo se aplica el principio de significatividad para conectar nuevos contenidos
con los saberes previos del estudiante. Bueno, dentro de esos principios de la didáctica, los contenidos obviamente están enmarcados en el currículum. Sin embargo, el docente hace una selectividad de esos temas para conectarlos con el fondo de experiencia. Esta es la parte más importante, como una estrategia que nace en el ejercicio áulico. Cuando introducimos un tema nuevo, debemos guardar una relación con un antecedente, con el conocimiento previo del estudiante. Ningún estudiante viene ignorante al aula. A lo mejor en algunos temas tiene mayor dominio que el mismo docente. Y eso se explica porque cada ser humano ejecuta diversas actividades y entre esas actividades puede que tenga un dominio porque leyó, porque investigó, porque su papá es profesional en esa área. Y si el docente no está bien preparado, el estudiante lo puede sorprender. Por eso, significativamente, los conocimientos deben ser enlazados el antes, el durante y dejar proyectado para la siguiente clase. Muy gentil, le agradecemos mucho sus respuestas. Para la segunda ponencia, Magíster Cecilia, por favor, las siguientes interrogantes. ¿De qué forma integra el diagnóstico del contexto y de los saberes previos del estudiante en el diseño de sus secuencias didácticas? Ok, como nosotros sabemos, nuestros estudiantes ya vienen con un background de información, vienen con experiencias, con historias que contarnos, con detalles, situaciones que pasan ellos en su familia. Y cuando llegan a la sala de clase, nuestra labor, ¿cómo yo puedo hacer eso? Es observando. De hecho, esto no debe ser un mero trámite, debe ser algo que todo docente debe hacer. Observar, escuchar. A través de esto yo puedo empezar a tomar datos que me van a ayudar a hacer una secuencia correcta en la didáctica que quiero aplicar para mis estudiantes. Entonces, somos llamados a ser buenos observadores. De hecho, cuando ya planteo una secuencia, yo puedo empezar a hacer lluvias de ideas, conocerles, preguntarles acerca de sus entornos. Tenemos que tener esa conexión con nuestros estudiantes para con esa información poder hacer algo relacionado a la didáctica. Muy gentil, muchas gracias. Para la tercera ponencia, Magíster Darío Páez, por favor, la siguiente interrogante de nuestros participantes. ¿Qué variables socioculturales considera imprescindibles al diseñar actividades que promuevan la inclusión y la participación efectiva dentro de un aula? Eh, Eso ya parece pregunta de tesis doctoral. Gracias por esa pregunta, pero qué interesante, ¿no? Al diseñar actividades que promuevan inclusión y participación, bueno, hay varias variables que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas es la parte sociocultural, ¿no? La diversidad cultural, la etnia, por ahí las barreras lingüísticas, el contexto socioeconómico, las necesidades educativas especiales, etcétera, ¿no? Pero además es fundamental reconocer, esa palabra es importante para el docente, reconocer sus formas de aprender, cuáles son esos canales multisensoriales a donde tenemos que llegar. Incorporando estas variables, pues vamos a permitir que todos nuestros estudiantes, o su gran mayoría, a través de esta generación de este ambiente, pues sean respetados, valorados, facilitando su participación dentro del contexto educativo. Muy gentil, muchas gracias. Y finalmente, una interrogante para nuestra magíster Carolina que dice lo siguiente. ¿Qué criterios utiliza para medir la efectividad de un modelo didáctico híbrido que combine elementos conductistas y humanistas? ¿Y cómo vincula dichos resultados con la mejora continua de la práctica docente? Gracias Fausto por esa pregunta y realmente cuando hablamos nosotros de las corrientes pedagógicas, constructivistas, humanistas, conductivistas, sabemos que tenemos que manejarlas de manera adecuada y correcta dentro del aula de clases. Y la flexibilidad dentro del aula y el manejo de cada una de estas corrientes nos permiten ver, como lo decía Darío, ver los estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, cómo ellos aprenden. Yo creo que parte fundamental de la didáctica y del docente, la labor del docente es identificar las necesidades que tienen nuestros estudiantes en el aula y cómo nosotros podemos conectar
estas corrientes pedagógicas dentro de la misma. Yo siempre le digo a mis estudiantes, hay momentos en que debemos de ser conductistas, pero no porque vamos a manejar todas nuestras clases de esa manera, sino que hay momentos en que nosotros tenemos que poner normas, poner reglas dentro del aula de clases, pero al mismo tiempo trabajamos con ellos de una manera constructivista, basándonos en el aprendizaje significativo, y esto nos lleva a qué? A tener criterios de evaluación mucho más amplios en el momento de trabajar con ellos. Entonces yo creo que la base fundamental de la parte de la didáctica, la parte del aula, del docente y el estudiante, es que el docente debe de conocer cómo manejar cada uno de estos modelos educativos dentro del aula de clases y manejarnos de manera correcta para que el fin que nosotros tenemos dentro de la misma es llevar el conocimiento de manera fácil, flexible, adaptable a las necesidades que ellos tienen. Muy gentil, Magíster, muchas gracias. En este momento, dentro de este enriquecedor conversatorio, queremos invitarles a dedicar unos minutos a completar la encuesta de satisfacción que hemos preparado para ustedes. Esta evaluación es muy importante, ya que nos permitirá conocer sus impresiones, sugerencias y nivel de satisfacción con la organización, el contenido de las ponencias y el desarrollo general del evento. Invitamos a las docentes Jessica Vanessa Yepes y Daisy Martínez para que nos expliquen de qué se trata y compartan el enlace respectivo. Adelante. ¿No sé, están por ahí las compañeras? ¿O se va a compartir directamente el enlace? Sí, muy buenos días con todos. Adelante. Una vez terminado de escuchar tan importante eh, enseñanza de nuestros queridos ponentes, vamos a empezar con una encuesta. Vamos a mandar en este momento a enviar a ustedes por el mensajero, por el chat, un link para que por favor cada uno de ustedes llenemos la información. En este momento les enviamos. Ahí está compartido. Tendremos un par de minutos para que llenen, por favor. Pedimos, por favor, que a medida que vayan terminando, nos hacen el pulgar en señas de que ya lo han concluido efectivamente.
Bueno, mientras llena la evaluación, vamos a continuar con lo que tenemos previsto. Luego de una jornada cargada de saberes, experiencias y reflexiones, llega el momento de recoger lo esencial que nos deja este encuentro. A continuación, invitamos a la magíster Diana Isabel Villa, quien tendrá a bien compartir con nosotros las conclusiones del conversatorio académico. Adelante, por favor. Buenos días, estimados participantes. Una vez escuchadas todas las exposiciones, es pertinente realizar las conclusiones de cada una de las temáticas abordadas. En este sentido, la didáctica se fundamenta en principios pedagógicos, psicológicos, sociológicos y axiológicos que guían al docente hacia una postura crítica y valorativa en función de los desafíos educativos. Los principios didácticos no son fórmulas cerradas, sino guías flexibles que deben ser investigadas por el docente para guiar su accionar dentro del aula, para no solo formar competencias, sino formar sujetos críticos y comprometidos con la transformación de su realidad. La interacción constante entre los objetivos, los contenidos, los métodos, así como los estudiantes y el docente en un contexto específico, permiten la creación de ambientes de aprendizaje de calidad y calidez. Los elementos del aprendizaje no se comportan de forma individual, sino que deben estar en constante interacción, como partes interdependientes la una de la otra, para guiar una práctica pedagógica que requiere de un conocimiento teórico profundo, de una sensibilidad ética y de un fuerte compromiso con la sociedad, para consolidar una enseñanza que no solo desarrolla competencias, sino forma sujetos críticos y reflexivos. La biología, sociología, psicología, pedagogía, entre otras, conllevan a una práctica interdisciplinaria que permiten al docente a comprender a profundidad el fenómeno educativo. Las disciplinas auxiliares ofrecen las herramientas para comprender las diversas formas de aprender de los estudiantes, las dinámicas que se dan en el aula y la realidad sociocultural y geográfica de cada contexto educativo. En este sentido, la utilización crítica y reflexiva de las ciencias auxiliares permiten al docente convertirse en un agente innovador que investiga su propia práctica educativa y le permite tomar decisiones acertadas para conseguir calidad y calidez en la educación. El reto del docente en la actualidad consiste en saber seleccionar, adaptar e integrar de forma crítica y reflexiva las corrientes de aprendizaje en su diario accionar. Desde los paradigmas tradicionales, centrados en una mera instrucción, hacia enfoques más complejos como el socioconstructivismo y la pedagogía crítica, evidencian una transformación profunda de las formas de aprendizaje, pasando de ser un proceso individual, pasivo y descontextualizado, a entenderse como una práctica situada, dialógica y socialmente mediada. Este desplazamiento epistémico también redefine el rol del docente, quien pasa de ser un simple transmisor de conocimientos a convertirse en un mediador reflexivo que toma decisiones acertadas para generar una verdadera transformación social. Muy gentil, Y importante el finalmente, todavía perdón. termino, y finalmente, concebir a la didáctica como un arte de enseñar en pleno siglo XXI, en un tiempo marcado por la estandarización, la automatización de la educación y la presión por conseguir resultados medibles, recupera la dimensión artística de la didáctica
significa defender la autonomía del docente, valorar la singularidad de cada proceso de enseñanza-aprendizaje y apostar por una educación que inspire, que transforme y humanice. Por ello, entender la didáctica como arte dignifica la labor educativa y la sitúa en el centro de todo proceso emancipador. Gracias. Gracias a usted, muchas gracias, importantes conclusiones. Después de haber compartido valiosas ponencias, reflexiones e ideas a lo largo de este conversatorio, es momento de dar paso a un espacio muy importante, las recomendaciones del evento. Invitamos a la Magíster María del Pilar Herrera para que nos comparta estas orientaciones que sin duda alguna enriquecerán nuestro quehacer pedagógico, el arte de enseñar en el siglo XXI. Es importante también recalcar que se va a compartir el enlace de asistencia para que todos estén pendientes. Adelante, Magíster María del Pilar Herrera. Muchas gracias, estimado Fausto, estimados compañeros. Luego de las intervenciones realizadas por todos los ponentes, es importante que tomemos en cuenta recomendaciones que van a permitir que nuestro trabajo diariamente sea entendido y comprendido por los estudiantes. Siempre es importante definir metas concretas y alcanzables en cada una de las clases. Vamos a comunicar los objetivos que vamos a alcanzar con nuestros estudiantes al inicio del acto didáctico. Investigar qué saben los alumnos para partir de ahí usando un diagnóstico breve con preguntas claves que nos permita determinar los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes. Alternar entre explicaciones, dinámicas, aprendizaje basado en problemas, juegos, TICs, entre varias metodologías para que el aprendizaje no sea cansado, sino más bien sea didáctico y ellos tengan un mayor interés por aprender. Considerar siempre los diferentes estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, visuales, auditivos, kinestésicos, para poder abordar las temáticas a partir del gusto y de las fortalezas que presentan. Fomentar la participación activa en nuestros estudiantes con preguntas, debates, trabajos en grupos, motivando siempre a una retroalimentación continua y no solo al final de la misma. También dividir el acto didáctico en fases, como nos habían indicado, con un inicio, con un desarrollo y un cierre, para respetar estos tiempos y evitar que se saturen con temas inconclusos. Relacionar los temas con la realidad del estudiante y el entorno en donde se vive, usando ejemplos actuales y cercanos a su vida cotidiana para que se les facilite e interioricen con mayor facilidad el aprendizaje. Integrar la evaluación como parte de un acto didáctico, no como un momento aislado, para que ellos tomen ya una confianza sobre los temas que tienen que reforzar y lo que conocen sobre lo que estamos explicando. Usar rúbricas, autoevaluación, coevaluación, observaciones, que permita que los estudiantes se guíen y tengan una mayor comprensión sobre cómo se va a abordar la temática dentro de la clase. Crear un clima de confianza y de respeto siempre es importante para que al existir una empatía se puedan alcanzar los logros, apoyar a los estudiantes que presentan dificultades o necesitan mejorar dentro del espacio educativo. Eso, Fausto, son recomendaciones que para todos es importante tomar en cuenta. Muchas gracias. Claro que sí, muy gentil y muy importante aquellas recomendaciones, Pilar. Antes de dar por terminado este valioso conversatorio académico, damos la palabra a doctora Yaninera para que por favor nos ayude con el cierre del mismo. Bueno, bendiciones para todos. Lamentable, ¿no? Que me toca el cierre del evento, que está tan bueno y nos toca entonces cerrar. Primero agradecer a estas 540 personas que han permanecido en esta videoconferencia a través de este conversatorio académico denominado El arte de enseñar en el siglo XXI. A los expositores, a Darío Páez, a Carolina Villasís, a Cecilia Palma y a Franklin Macías por compartir esta experiencia que ha sido tan valiosa para todo y cada uno de nosotros. Bueno, el cierre lo voy a centrar en lo siguiente. Vamos a iniciar con conversatorio académico. Las últimas tendencias nos dicen que como especialistas en el área educativa tenemos que realizar este tipo de actividades con la finalidad de evaluar
¿Cuáles son los aspectos positivos que nos han llevado a tener resultados favorables con nuestros estudiantes en todos los niveles educativos? Y a través de los conversatorios eficientes nos permiten a nosotros ir evaluando las tendencias, evaluando las teorías, evaluando los diferentes modelos para hacer la selección más adecuada de cada uno de ellos y poder lograr los objetivos dentro de las aulas de clase. Cuando hablamos del arte de enseñar en el siglo XXI, el sistema educativo ha cambiado. Ya no tenemos que ser tan tradicionalistas. El estudiante es el que tiene que producir, es el que tiene que crear. Y el arte de enseñar lo tenemos cada uno de nosotros, cada uno de esos facilitadores que día a día diseñamos estrategias, actividades con la finalidad de que el estudiante pueda comprender realmente el contenido que nosotros le queremos transmitir de una manera dinámica, de una manera divertida, de una manera diferente, que él sienta el deseo y la necesidad de adquirir un conocimiento. Vamos a evaluar entonces cada una de las temáticas que nuestros especialistas nos desarrollaron. Cuando iniciamos con las raíces del saber y vemos principios y fundamentos didácticos, nosotros como especialistas tenemos que saber que no tenemos una especialidad en sociología ni en psicología, pero sí por lo menos tenemos que saber cuáles son esas raíces y de dónde son nuestros estudiantes, partir de ese contexto, para poder hacer la selección más adecuada. Cuando el expositor nos decía que tenemos que considerar la parte psicológica, la parte sociológica, claro que sí, nuestros estudiantes no son entes aislados. Entonces, si tenemos los diferentes centros educativos en los diferentes niveles, también a nivel universitario tenemos que considerar esos contextos. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la raíz para entonces partir de ahí y considerar toda esta fundamentación didáctica? Cuando evaluamos esto, entonces podemos decir cuáles son los contenidos más relevantes que necesitan nuestros estudiantes. Al momento de planificar, al momento de seleccionar una actividad, al momento de evaluar, no podemos dejar de lado los elementos. Por eso consideramos importante enseñar el desglose de componentes didácticos y ver los elementos, porque son esenciales y no los podemos dejar de lado como facilitadores. Si somos realmente facilitadores del conocimiento, tenemos que tenerlos presentes en todos los sentidos. ¿Quién es mi estudiante? ¿Cuál es el contenido que voy a desarrollar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Con qué medio cuento dentro de mi centro educativo? Cada uno de ellos representa un rol fundamental. Yo como docente, ¿qué voy a hacer? Voy a dar lo mejor de mí, voy a facilitar ese conocimiento. Y al momento de evaluar, tenemos que considerarlos a todos. ¿Cuál fue el contenido que les di? ¿Cómo lo voy a evaluar? Si realmente la estrategia que estoy utilizando para evaluar a mi estudiante es la más adecuada. Cuando partimos nosotros entonces del tema ciencia al servicio del aula y las ciencias auxiliares de la didáctica, didáctica tiene tantas ciencias que son como un soporte, que nos ayudan entonces a comprender los diferentes comportamientos que tienen nuestros estudiantes, desde la biología. Es un ser biológico, un ser vivo que tiene necesidades, que tiene muchas virtudes, y partimos de ahí, desde la biología. Como la pedagogía y la andragogía, entonces también contribuyen a hacer la selección más adecuada de esos contenidos. Y sin dejar de lado la axiología, porque las últimas tendencias nos dicen formación por competencia. ¿Qué formación por competencia? Tener la axiología presente en todas nuestras actividades. Entonces, cada una de las ciencias auxiliares contribuye también en el desarrollo de ese proceso. Y cuando vemos al final, que nos presentan entonces cuáles son las corrientes, y Carolina nos cierra con esa temática, y más que todo es como centrar todo lo que hemos desarrollado y todo lo que evaluamos a través de los tiempos con las teorías de estos teóricos que han contribuido grandemente en lo que es educación, y las nuevas tendencias cuáles son, o esas corrientes. Enfocarnos en que el estudiante desarrolla a través de experimentos, a través de actividades, su propio aprendizaje, a través del constructivismo, que él pueda adquirir ese conocimiento. Entonces, todas las temáticas que hemos desarrollado se centran en las necesidades que nos presenta la Organización de los Estados Americanos, la Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana, el Portal Educativo de las Américas, que nos dice: tenemos que centrar educación de calidad, pero ¿cómo lograr esa calidad? Con la participación del estudiante. Que tenemos que centrarnos en investigación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fomentando la ciencia abierta desde los primeros niveles. Que tenemos que fortalecer la tecnología de la información y la comunicación. Claro que sí.
En los contextos en donde podemos incluir tecnología de la información y la comunicación, las famosas TIC, tenemos que hacerlo, porque son nuestra realidad y son herramientas didácticas que necesitamos para facilitar el conocimiento. Cuando estas tendencias nos dicen a nosotros que tenemos que investigar, que tenemos que desarrollar diferentes paradigmas, y nos dicen equidad y comunicación. Y la única manera de nosotros poder lograr esa comunicación didáctica y esa equidad es considerando todos esos aspectos. De mi parte, agradecerle porque considero que el desarrollo de este conversatorio académico ha sido un conversatorio que va a sentar muchas bases en lo que es didáctica, pero una didáctica diferente, una didáctica más práctica, no tanto teórica, sino en proyectar en nuestras aulas de clase diferentes actividades para que el estudiante se sienta bien y podamos decir que estamos desarrollando actividades considerando la pedagogía y considerando lo que es la andragogía. Felicitar a los compañeros nuevamente, no solamente a los expositores, sino también a todos los estudiantes del curso Desarrollo de Competencias mediante el Planeamiento Didáctico, la 814, que es una asignatura que se desarrolla para los especialistas en didáctica y que hoy la Universidad de Panamá se siente orgulloso que cerramos este curso con esta actividad de extensión y sabemos que estos 33 participantes a nivel doctoral van a proyectar no solamente una certificación, sino hacer un cambio en las diferentes aulas. ¿Por qué es lo que busca la didáctica? En que fomentemos esa práctica educativa de una manera diferente y como lo decía el título de nuestro conversatorio, el arte de enseñar en el siglo XXI cambió. Es el estudiante el creador de su propio aprendizaje. Así que de esta manera damos por concluido este conversatorio académico, sin más pedirles a todos que este tipo de actividades no tienen que ser una culminación de un curso, sino que tenemos que continuar compartiendo, así como en nuestros países logramos el desarrollo de actividades exitosas, nosotros compartirlas con ustedes y ustedes compartirlas con nosotros. Porque la finalidad, ¿cuál es? Buscar el desarrollo adecuado del sistema educativo y ayudar a todas las personas a facilitarles ese conocimiento. De esa manera podemos decir que estamos proyectando lo que es la ciencia abierta. Bendiciones para todos. Muy gentil, doctora. Y muchas gracias también a usted por su valioso aporte y por ser una de las personas que ha propiciado este encuentro académico muy importante para todos. Llegamos al final de este conversatorio académico y lo hacemos con el corazón lleno de gratitud, inspiración y compromiso. Hoy hemos compartido conocimientos, experiencias y visiones sobre el arte de enseñar en el siglo XXI. Una tarea que nos exige humanidad, creatividad, pasión y visión de futuro. La didáctica como arte en el siglo XXI va más allá de las técnicas convencionales. No solo busca enseñar, sino también inspirar, conectar y transformar a los estudiantes en ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con su entorno. Solo a través de esta visión podemos garantizar que la educación siga siendo un motor de cambio y progreso en nuestra sociedad. Queremos reconocer ese inmenso trabajo de nuestra maestra, la doctora Yarinela, que siempre inspirada en dar lo mejor de sí, no solo en nombre de la Universidad de Panamá, sino como el ser humano maravilloso que es y que hemos tenido el honor de conocer. Queremos pues reconocer a través de ella la inmensa belleza de nuestros países, Panamá y Ecuador en este caso. Un verdadero paraíso cada uno de biodiversidad, cultura y calidez humana. Y si tenemos que referirnos a Panamá, pues desde la majestuosidad del canal hasta sus playas vírgenes, las montañas verdes y las tradiciones que reflejan su mestizaje rico en historia, podemos afirmar que Panamá es fuente constante de inspiración y Ecuador, por supuesto, que también lo es. Nuestra riqueza natural y cultural han influido esta mañana profundamente en el quehacer educativo. Educar en un entorno tan diverso permite integrar el entorno como recurso pedagógico vivo, despertar la curiosidad de los estudiantes y fomentar aprendizajes significativos conectados con nuestra identidad.
En el caso de la educación panameña, nutrida por su contexto, tiene el poder de formar ciudadanos comprometidos con su entorno, orgullosos de sus raíces y abiertos al mundo. En Ecuador, solo podemos decir gracias por la oportunidad, doctora Yarinela, por hacer que la educación realmente sea una experiencia tan viva y auténtica en estos países hermanados y hermosos. Agradecemos su atención. Buen día. Antes de salir de la plataforma, por favor, encendemos nuestras cámaras para la foto oficial del evento. Creo que estamos listos, ¿verdad? Así que nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes y que vengan muchos eventos más como estos.